Hola, hola. Bueno, se van sumando acá. Espero que me escuchan porque no sé si me escucha alguien. Deme una señal. Sí, ¿todo bien? Bueno, listo. Bueno, vamos a suponer que me escuchan. Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el nuevo call de la comunidad de cleros del lunes 14 de julio de 2025. Feliz día de la Bastilla, como dicen en Estados Unidos, Bastille Day, o feliz día, bueno, de la revolución para nuestros amigos franceses. Y bueno, la verdad es que hemos tenido unos días en Francia muy intensos. Volvemos recién de la conferencia de Ethereum Francia, a la cual participamos en cleros desde el año 2018. Al principio se hacía en París, en el lluvioso mes de marzo. Después, bueno, del COVID hubo todo un cambio de las fechas y se empezó a hacer en verano y después se hizo en Bruselas para las Olimpiadas y ahora se pasó a Cannes, y nosotros en cleros, como sabrán, o bueno, o no, porque no tenemos que saberlo todos. Nos juntamos con todo el equipo 2 veces por año. Una vez es en la conferencia de París, en la ETHCC, y la otra es durante la DevCon o DevConnect, según lo que haya en el año en cuestión. Entonces, bueno, nos juntamos ahora en Cannes. Ya somos un equipo más grande, somos como unas 30 personas. No, no fueron todos porque siempre hay problemas de, bueno, gente que no puede o problemas con las visas. No es tan obvio. Parte del equipo está en la India y no siempre se consigue visa tan fácil como uno supondría. Pero nada, ya esta es la 2018 hasta 2025, la séptima conferencia que participamos y yo en todas las conferencias estas tuve siempre una charla. Así que nada, un honor que me hace la gente de la HCC porque es una conferencia muy prestigiosa y tener charlas ahí no es fácil. Hay muchísima demanda para gente que quiere hablar y bueno, hay pocos espacios, así que yo esta vez mi charla fue sobre lo que estamos haciendo en cleros de experimentos vinculados con la inteligencia artificial, cómo aplicamos, o sea, agentes dentro de las disputas en la corte, en particular en casos de uso relacionados con el gaming y relacionados con la propiedad intelectual, ¿no? Estamos haciendo bastantes experimentos sobre cómo cleros puede usarse para este tipo de situaciones, sobre todo casos que requieran una resolución muy económica, de muy bajo costo, y casos también donde hace falta una resolución muy rápida. No sé, por ejemplo, un torneo de esports, ustedes necesitan una decisión hecha en cuestión de a veces de minutos para no interrumpir todo el juego. Y los agentes de IA son muy buenos para este tipo de casos de uso porque son muy rápidos, son muy económicos y entonces, bueno, son especialmente aptos para una serie de casos. Todo el mundo habla de IA y agentes, pero nosotros estamos investigando esto desde 2019, cuando terminamos nuestro experimento de Dodgers and Trial, eh, que era la primera lanzamiento que hicimos de Cleros, el primer experimento que hicimos para testear el sistema de incentivos. Ya en aquel momento empezamos a investigar qué tipo de casos se pueden resolver con IA y cuáles son mejores los humanos. Y en ese momento, bueno, hicimos una hipótesis que todavía la sostenemos, que es que los casos más, digamos, objetivos, si se quiere, más claros y de más bajo valor, se pueden automatizar. Casos un poco más complejos que requieran un conocimiento, bueno, más del contexto en que se toma una decisión o de las emociones involucradas en un caso, son más para creos. Y después hay casos más complejos que requieren razonamiento legal tradicional, que son casos que todavía se van a resolver con mecanismos más tradicionales, como bueno, la justicia como existe actualmente. Entonces, bueno, conté un poco mi charla sobre cómo es los diferentes experimentos que fuimos haciendo, cuál es nuestra tesis sobre lo que va a pasar hacia adelante, y bueno, cómo creemos nosotros que se va a combinar la IA con los mecanismos de crowdsourcing como los que nosotros desarrollamos. Em, Porque, bueno, la gente dice, bueno, la IA lo puede hacer todo automáticamente, pero ¿saben qué pasa? Esto es una cosa que la gente dice cuando realmente no usó IA para este tipo de casos de uso, porque nosotros lo que encontramos en nuestros experimentos es que depende de qué modelo uses, te puede dar una respuesta u otra para la misma problema. Entonces,
vos tenés una disputa y tenés dos partes, y lo que va a pasar es que cada parte va a querer usar, o sea, ¿qué IA usamos? Cada parte va a querer usar la IA que perciba como más sesgada en su favor. Entonces ahí es cuando nos metemos en situaciones como las que hay en el mundo del arbitraje tradicional, en la cual las dos partes cuando tienen una disputa, gran parte del esfuerzo y el tiempo que se demora es en que se pongan de acuerdo qué tribunal van a usar para resolver el conflicto. Entonces, en el caso del clero, un poco lo mismo pasaría, ¿no? O en el caso de la IA para resolver disputas, también tenés esa situación en la cual las dos partes tienen que decidir qué modelo usar, y cada parte va a usar el modelo que crea que va a estar sesgada más en su favor. Así que bueno, hay un montón de complejidades como que em, la gente cuando habla de lo que es el futuro de la resolución de disputas con bots, va, bueno, como realmente mucha gente, poca gente es la que realmente hizo esto y mucha gente es la que habla sobre esto, pero nosotros hacemos esto, entonces hay un montón de sutilezas que no están tan claras, cómo se van a resolver y qué mecanismo usar. Así que bueno, nada, no les quiero reproducir la charla ahora porque si no, no la van a ver, pero nada, esa fue mi charla. Y después tuvimos otras dos charlas, una sobre prediction markets y el uso de futarquía para la toma de decisiones, que fue de Clemente, y la otra fue de William, que bueno, él explicó sobre diferentes mecanismos que hace para social choice, diferentes mecanismos de votación bueno, cuáles son mejores para los casos de uso de cleros, cuáles son mejores para no ser atacados por actores maliciosos. Así que bueno. Nada, y más allá de eso, por supuesto, como en cualquier conferencia, gran parte del tiempo se usa en eh, charlas con partners, en búsqueda de nuevos potenciales partners para nosotros en Cleros. Nosotros tenemos, por supuesto, todo tipo de desarrollo de negocios que busca casos de uso y busca los proyectos en los cuales Cleros puede dar un buen resultado. Así que, bueno, ese es el tipo de trabajo que hacemos en las conferencias. Y bien, no sé, le dejo por ahí a Jean o Marcos, que también estuvieron ahí, que si quieren agregar algo de la HCC, no sé, los dejo para que ustedes también puedan comentar algo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Eh, Sí, Jean, dale. No, Dale, te si escucho bien querés, yo igual, sigo. ¿eh? Como quieran. Se escuchaba medio como, es verdad, como un eco atrás de Jin. Ah, bueno, dale. Pero, no, sí, por mi parte, dos cosas. ECC y después algo de updates del equipo de BD. En cuanto a ECC, muy bueno, como solemos hacer en estas juntadas. En primer lugar, para lo que es dentro del equipo, está bueno, podemos discutir algunas cosas internas que teníamos, que a mí me parece fundamental. Obviamente las llamadas o las discusiones se pueden hacer online sin problema, pero vernos las caras y demás, y no estoy descubriendo nada con esto, está muy bueno, así que por ese lado creo que suma mucho. Y bueno, después todo lo que es encontrarse con o leads o posibles leads en el futuro, también nos sirve un montón. No sé, estuvimos hablando con gente de escrows, de exchanges y demás, que nos puede servir mucho. Y también nos sirvió para, bueno, escuchar no sé, cosas nuevas que se están desarrollando y estar cerca de sí, todas las cosas tan innovadoras que se hacen en Web3. Así que creo que muy fructífero. Después, en cuanto, no sé si después sí me va a querer decir algo más, pero si quieren paso con los updates del equipo de BD. Yo dejaría, Eh, dejaría que yo comente algo sobre también eso, porque una Dale. cosa interesante que pasó en esta conferencia es como que se empieza a notar como el pivot que hizo la Fundación Ethereum hacia los casos de uso del mundo real, digamos. La charla de Vitalik en la conferencia, un poco creo que lo que quedó como el meme de la charla, el resumen es, bueno, stop solving nerds problems, ¿no? ¿Viste? No hace falta que resuelvas el problema de la guinda patada del gato o recontra optimices un proceso que la gente no está usando, sino que la gente, o sea, en general lo que está haciendo Ethereum ahora es ver cómo puede usar esa tecnología para el mundo, ¿viste? Real, resolver casos de... Realmente el blockchain es solamente una tecnología que sirve para resolver problemas en industrias diferentes y no un fin en sí mismo como muchas veces pasaba. Y creo que lo que yo me llevé como percepción es mucho foco en eso. Y esto está relacionado con
una nueva unidad que abrieron dentro de Ethereum Foundation que se llama DCOM, creo que es Decentralized Commerce. Y es interesante porque em, los casos de uso que nosotros presentamos cuando hablamos de Cleros a gente que no lo conoce, siempre les contamos el caso de Alice y Bob, de donde Alice contrata a un desarrollador de un video, de un sitio web y un freelancer, ¿no? Y después hay una disputa por el trabajo. Es el caso que venimos contando desde que empezamos y es el caso que nunca funcionó en toda nuestra vida, porque, bueno, básicamente por un montón de situaciones vinculadas con el costo del gas de Ethereum, que era carísimo cuando empezamos. Y bueno, situaciones como esas, que todavía no está lo bastante desarrollado el ecosistema de Web3. Y ahora la Fundación Ethereum está justamente empezando a analizar cómo se puede poner en marcha realmente estos tipos de casos de uso. Nosotros en su momento, cuando estábamos empezando, hablamos con un proyecto que se llamaba Open Bazaar, que era como una especie de eBay, no, bueno, sí, una especie de freelancer, o sea, un poco lo que es ahora Maldo.uy, Open Bazaar de lo hacía en el 2015, y digamos que Vitalik en su charla, o sea, mencionó que él, cuando la gente estaba empezando a armar cosas de comercio descentralizado en esa época, nosotros estábamos empezando, había un proyecto que estaba construyendo una especie de Uber descentralizado, ¿no? Que bueno, es un Uber, pero sin la empresa y todo es una red de los choferes que se coordinan a sí mismos con incentivos económicos, lo cual era una maravilla, pero claro, es una maravilla hasta que te das cuenta que pedir un Uber por esa plataforma descentralizada llamada Arcade City, imagínense ya lo viejos que somos, que conocimos a Arcade City, y nos juntamos con ellos en la DevCon de Cancún, de hecho, para integrar Cleros en su proyecto. Ya, o sea, pedir el Uber costaba, no sé, como $200 de gas. Y si tenías una disputa en Cleros 1.0 en el año 2017, o sea, hubiese costado, no sé, como $2000 de gas por la transacción. Y eso si tenías suerte y no te agarraba en el medio de la manía de los CryptoKitties, que cuando empezaron los CryptoKitties, o sea, tal congestión que había en Ethereum que, o sea, era imposible hacer la transacción. O sea, bueno, y entonces lo que decía Vitalik en la charla es que, bueno, está bien, esos casos de uso con los que soñábamos en aquel momento eh, quedan imposibles de ejecutar. Hoy ya no son tan imposibles de ejecutar y ya por eso tenemos acá a la gente de Maldo que está realmente ejecutando un proceso con el cual habíamos soñado desde hace ya varios años y que, que hoy realmente empieza a poder ser una realidad. Y Cleros, que también avanzó un montón en su mecanismo, en el desarrollo de la L2, un árbitro para que sea más económico usarlo, también está en condiciones de empezar a resolver por sus costos y por comunidad de jurados que tenemos y un montón de otras cosas, de resolver estos casos de uso que en aquel momento eran imposibles. Nada, quería comentar eso porque me pareció interesante. Y bueno, nada, enfocando todos los cañones al mundo real, lo cual me parece un movimiento acertado de la Fundación Ethereum. Así que nada, no quería olvidarme de decir eso, así que bueno, sí, Marcos, te dejo que sigas o Gino o quien quiera. Sí, yo iba a comentar lo mismo, que está dedicado a eso. Y también una cosa interesante que dijo Vitalik, que creo que es algo que también fue un cambio que fue pasando en Cleros, que es agregar centralización o las propiedades de la blockchain. Y eso es algo que vemos ahora en los casos de Lemon o que vienen como del mundo off-chain, digamos así. Si bien no está todo completamente descentralizado, porque hay una parte que nosotros cargamos los casos los beneficios de la transferencia de los incentivos económicos, cómo se sortea todo esto, sigue siendo un beneficio final y termina siendo como lo más importante. Así que creo que eso, la charla de Vitalik, la conversa con, con Ori y todo eso, apunta todo para el mismo lado de que bueno, es el momento de poner en práctica los objetivos de cripto, ¿no? Y bueno, también va muy en línea también con lo que quiere demostrar DevConnect, así que estamos bien parados para eso.
A mí, honestamente, me pareció, o sea, yo me sentí un poquito contento, porque la verdad es que como que son cosas que yo venía diciendo hace un montón, ¿viste? Bueno, que no, eran poco populares, porque ¿cómo que vas a poner una parte descentralizada en el proceso? Tiene que ser todo on-chain, totalmente descentralizado, totalmente trustless en todos sus pasos. Y yo era más, bueno, pero tratemos de que resuelva un problema y después vemos cómo se lo puede, digamos, ampliar para que sea más descentralizado, pero si no lo usa nadie, en el fondo tampoco tiene tanto sentido. Y a mí me gustó mucho que haya estado. El blockchain no tiene por qué estar en todo el proceso. A veces, con que haga una parte, en el caso nuestro, de los casos de Lemon, o los casos o sea, de MetLife, nos estamos trabajando, con que el proceso de los jurados sea, la selección de los jurados y la cuenta de votos sea descentralizado y la evidencia muchas veces alcanza, ¿no? No hace falta que paso por paso, desde que la evidencia pasa desde el cliente hasta Clero, sea todo totalmente descentralizado, imposible de censurar, porque nadie va a censurar, nadie va a hacer un ataque para censurar un caso de Lemon de $200 de resolución de un conflicto. Entonces, como que hay muchas cosas, y repito, era la crítica de Vitalik de los problemas. Esos son la definición perfecta de un problema de nerds. Como que está bien, desde el punto de vista tecnológico, vamos a ver si se puede hacer totalmente descentralizado. A veces hace falta, a veces no hace falta. En muchísimos casos de uso no hacía falta, e igual eh, el ecosistema lo quería totalmente descentralizar, lo cual, visto desde esta perspectiva, fue un error porque para mí demoró la adopción de cosas, incluso por años, diría, por tanta obsesión por cosas que no eran tan importantes para la propuesta de valor al cliente. Bueno, y somos también un poco culpables de haber hecho bastante overkill y sobre ingeniería de varias cosas que podían haber sido resueltas mucho más fácilmente. Nada, a mí me gustó, me gustó. Yo me fui muy contento por este pivot y esta, bueno, visión de la realidad de la función de Ethereum. Y que lo haya dicho Vitalik fue para mí, va a ser bueno para que la comunidad también lo empiece a incorporar. Así que bueno, Marcos, ¿querés seguir vos con Business Development? Sí, claro. No, primero coincido bastante con lo que dijeron, pero bueno, no quiero repetir, pero sí, coincido bastante. Después, updates de Business Development. Bueno, la semana pasada se creó un nuevo caso de Mendoza, que de hecho ya fue resuelto, un caso muy interesante, porque contemplaba un tema de intereses, compuestos y demás. Bueno, los jurados, la verdad que dieron justificaciones muy interesantes. Uno hasta dio un archivo adjunto explicando cómo es hecho el cálculo de los intereses y muy bueno. Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno, entonces, primero, eso es lo que fue el caso de Mendoza. Después tenemos de Lemon un nuevo caso que se va a crear en estos días, seguramente entre mañana y pasado, además de que se había resuelto otro caso de Lemon. Y después, lo que es Business Development, estamos conversando con, bueno, algunos de los proyectos que estuvimos hablando en ITC, uno interesado en, unos que tienen un escrow que están interesados en resolver sus conflictos con cleros, y bueno, varios proyectos de estilo que los vamos a ir manteniendo al tanto a medida que vaya avanzando. Y después, por último, algo que ya hablamos alguna vez, pero bueno, trato de mantenernos al tanto cuando tenemos novedades. Esto es algo que pasa cada, no sé, cada 2 meses que nos van contestando los mails, pero en lo que es el defensor del cliente, que es esta figura a nivel nacional que le da como legitimidad, digamos, le podría dar legitimidad a cleros para que sus resoluciones sean vinculantes para las partes, algo que por ahora no pudimos lograr. Bueno, seguimos avanzando con ellos. Hoy nos contestaron que la nueva resolución de la que ya hablamos alguna vez está cerca de salir, que debería salir en los siguientes días o semanas. Así que nada, es una muy buena noticia. Y en cuanto tengamos de nuevo la confirmación, o no la confirmación, porque eso ya lo tenemos, en cuanto se haga público, bueno, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Así que síganos. Pero es una notición. Cuando salga, seguramente vamos a explicar más en detalle, pero es algo bueno. Bien, bueno, eso es lo que esperamos es que vaya a impulsar más el casos de uso de tipo Enterprise, en los que, bueno, vamos a tener
bueno, la posibilidad de acceder a más empresas, porque el interés de las empresas por usar Cleros va a ser mucho mayor en la medida que las decisiones puedan ser vinculantes. Así que bueno, nada, más no podemos decir por ahora, pero vamos a decir más cuando podamos. Nada, esténse atentos. Así que bueno, como wrap up de la conferencia no tengo mucho más para decir. Después, quizás, Gi, no sé si querés contar, hablar un poco bueno, nosotros pasamos del mundo real al mundo del futuro, así que por ahí podemos hablar un poco de futarquía, ¿no? También, ya que estamos. Sí, sí, bueno, creo que fue también un tema que estuvo bastante presente en la conferencia. La charla de Clement hubo bastante gente eh, viniendo para verlo y ver lo que está trabajando. Y la verdad, luego después de la conferencia salió la KIP 76, que es una propuesta para implementar en la DAO de Cleros. Creo que, bueno, algunos acá sé que siguen la DAO, pero es una propuesta, como ustedes saben, el contrato del token de PNK que gobierna la DAO y los contratos de cleros como las cortes, como la parametrización. Bueno, este contrato tiene una función que es minting, que se usa cuando la DAO aprueba. Últimamente se aprobó una propuesta para que se haga el minting de los rewards que se dan a los jurados por hacer un staking. Bueno, esta función de minting del contrato es algo que hay miembros de la comunidad que les gustaría tener más seguridad sobre cuándo se hace ese minting o no. Eh, Sobre todo una de porque hay las tanto maneras argentino en el proyecto, ¿no? completamente, todos saben lo que es la inflación. Sí. Sí. Así que como no queremos un peso, El básicamente, peso coin. eh, sí. eh, la manera de asegurarse aún más de que no va a haber este minteo sin que la gente elija que exista. O sea, ya pasa eso porque en la DAO todo lo que pasa es aprobado por la mayoría, pero este tipo de propuestas a partir de ahora, porque ya se aprobó la propuesta, eh, tiene que pasar por otra manera de verificar su impacto. Y esta manera es que se crean eh, mercados de predicción condicionales donde se ve eh, cuál es el precio esperado si la propuesta del token si la propuesta se aprueba y cuál es el precio esperado si la propuesta no se aprueba. Para que una propuesta que autorice el minteo de más tokens sea aprobada, en estos mercados tienen que haber una expectativa de que el precio va a aumentar si la propuesta es aprobada. Entonces, esto alinea el interés de los token holders con su interés principal, que es que el valor del token suba y que se cree valor en la DAO. Así que tenemos ahora un factor más de seguridad para que los token holders no tengan una propuesta que no quieran, una propuesta de minteo que no estén de acuerdo. También porque en estos propios mercados, por la manera que están construidos, si alguien no está de acuerdo con una propuesta de minteo y piensa, por ejemplo, si esa propuesta se aprueba, yo no quiero más ser un token holder, bueno, tiene el incentivo de salir de salir de no ser más holder participando del propio mercado. Y también de la persona que quiere ser token holder por esta misma mecánica, también tiene la oportunidad de comprar el token quizás con un descuento por la propia variación del mercado. Es un poco complejo, yo Vamos a ver si lo podemos creo que explicar no con entiendo. un cómic o algo así, no sé. Sí, sí, no, yo creo que no entiendo de todo 100%, para ser sincero, pero yo creo que la mejor manera es ir al mercado del AKIP 76 y ver la diferencia del valor y hacer la prueba, y ahí queda un poco más claro. Pero en resumen, es así que el propio mercado estima un valor y si el token
tiene la expectativa de que sube cuando la propuesta es aprobada, entonces la propuesta se aprueba, además de la votación normal que tenemos en Snapshot. Creo que eso fue uno de los temas de la charla de Clemán, de hecho, y algo interesante es que la interfaz que estamos usando es la interfaz de FutureKey.fi, que no me acuerdo ahora cuál exactamente es el nombre del puesto, pero digamos su William, en este caso, es el propio No, Robin Hanson. nadie tiene un William, nadie tiene un William, nada más nosotros tenemos un William. Sí. Pero es el creador de Futarquía que trabajó en esto directamente o sea, Clemán trabajó directamente con él, así que estamos bastante bien acompañados en este aspecto y también usa la interfaz, pero la infraestructura de Seer, los contratos de los mercados de predicción de Seer. Así que este proyecto, que es uno que probablemente va a ser uno de los más importantes de esta área, va a usar Seer, y también en algunos mercados está usando Kleros para la resolución de los mercados. Y bueno, otro experimento que también fue lanzado al principio de la semana pasada es de otro proyecto de Futarquía que se llama Butter, y que están trabajando con la gente de Unichain, la red de Uniswap. Um, hicieron mercados de predicción para averiguar cuál de 4 protocolos DeFi es el que más va a tener TVL al fin del próximo mes, o a la mitad del próximo mes. También se crearon estos mercados, los traders hicieron sus movimientos, y de acuerdo con el crecimiento esperado en estos protocolos, se eligió el que tenía la mejor expectativa. Si no me equivoco, bueno, no lo tengo ahora, porque no estoy seguro si terminó con el que tenía, creo que estuvo Morpho como primer lugar. Creo que no estoy seguro si terminó como primero, pero bueno, este protocolo con este experimento va a ganar $100,000 para dar como incentivos para sus usuarios, y también se va a evaluar el resultado del programa que están utilizando, y va a haber una segunda ronda también con FutureKey para hacer una nueva ronda de incentivos. Y esto es interesante porque muchas veces en las DAOs, la distribución de los fondos, o sea, decidir en qué protocolos, qué protocolos incentivar, o qué herramientas de DeFi pueden atraer más usuarios. Esto a veces se hace con comités de personas, a veces comités chicos, a veces comités más grandes, o a veces una fundación lo hace. Y bueno, siempre queda la cuestión de que si ese es un proceso justo, si no hay como elección de favoritos, si no hay corrupción en el medio, ese tipo de cosas. La futarquía en este caso puede ser una manera más transparente y más eh, justa de elegir, porque bueno, se apunta a prever los resultados, ¿no? Eh, Obviamente eso es muy experimental. Yo personalmente el primer experimento que hicieron para mí no salió tan bien. Donde hay plata real de los participantes, para mí va a ser mucho más preciso, y también hay distintas maneras de aplicar eso. Eh, pero creo que vale la pena seguirlo, porque puede cambiar cómo se hace la gobernanza en las DAOs. En los DAOs, incluso si funciona bien en las DAOs, hasta se podría aplicar, o sea, gobiernos pueden aplicar, ¿no? Estamos en una época, viste, donde mejor usar incentivos de mercado para una serie de procesos de gobierno, y qué sé yo, los gobiernos son expertos en desperdiciar plata muchas veces, y quizás estos son mecanismos un poco extraños al comienzo y un poco difíciles de entender para muchas personas, y también creo que la industria tiene que hacer un mejor trabajo en explicar cómo funciona todo esto, incluyéndonos a nosotros. Pero si esto funciona bien, primero en las DAOs y después se puede extender a cualquier, digamos, eh,
digamos, organización en la cual una serie de personas tienen que tomar decisiones sobre cómo usar recursos que son comunes a todos. Y bueno, muchas veces esas decisiones, como decía Jean, se toman porque, bueno, la gente le da plata a sus amigos, y bueno, ese tipo de situaciones se podrían evitar usando este tipo de herramientas. Como decía, son experimentales, pero bueno, uno puede empezar a experimentar en situaciones de DAOs, donde la gente es más abierta a estas tecnologías y después, si funciona ahí, extenderlo al mundo más tradicional. Bueno, por ahora estamos viendo, es una cosa que vengo siguiendo hace mucho, hace como 10 años yo publiqué un post en mi blog, donde explicaba lo que es los mercados de predicción, lo que es la futarquía. La realidad es que por ahora todo esto se usó principalmente para, no sé, apuestas en relación con quién va a ganar la próxima elección o cosas deportivas, ¿no? Que son casos de uso que no son para ahí tan interesantes, pero si esto funciona bien, se puede usar este tipo de mecanismos para buscar, tipo, establecer precios de propiedades. Nosotros estamos haciendo una prueba eh, vinculada en cómo usar estos mecanismos para evaluar precios de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. No puedo decir mucho porque todavía está muy inicial, pero si esto funciona para ese tipo de casos de uso, se vuelve mucho más interesante y mucho más escalable que únicamente usarlo para las elecciones presidenciales, porque bueno, eso pasa una vez cada cierta cantidad de años y no es tan interesante. Eh, y después, bueno, hay un montón de aplicaciones también relacionadas con lo que es disputas que surgen en estos mercados. Se acordarán los que siguen activos hace tiempo, cuando hubo dos disputas famosas de clero fueron sobre la cantidad de muertos de COVID que había habido en Estados Unidos en el año 2020, entre no sé qué meses, y la famosa disputa, quizá la más famosa de historia de cleros, que es sobre la elección de Trump y Biden, que se hizo en el mercado de predicción de Omen, y que, bueno, se acordarán que Trump no reconoció la derrota y hubo que ir a arbitraje, ¿no? Para ver quién había ganado, y Cleros probó su cordura decidiendo correctamente que Biden había sido el ganador, según las palabras de Vitalik. Así que bueno, nada, yo vengo siguiendo esto desde hace mucho tiempo. Siempre como que parece que esto va a despegar cuando hay una elección importante. Yo lo vengo siguiendo desde antes de Augur, incluso, que fue el primero. Ignosis al comienzo era un mercado de predicción también. Eran los dos mercados de predicción. Y como que parecía que despegaba, y después pasaba la elección y la gente perdía interés, y venía otra elección y otra vez alguien hacía un proyecto y después de nuevo se enfriaba. Hay gente que cree que el Polymarket, o sea, que esta vez es diferente. Vamos a ver, ojalá sea diferente, porque es una cosa que me gustaría que pase, pero bueno, nada. Otra vez me he vuelto a ilusionar y no quiero otra vez ilusionarme, pero bueno, nada, un día va a pasar. Em, bueno, creo que eso es sobre el tema de la futarquía. ¿Qué más tenemos, Jean, para hoy que valga la pena comentar acá? Bueno, creo que es importante quizás hablar un poco de las disputas que hicimos de prueba de el Automated Curation Courts de IP, que no me acuerdo si llegamos a hablar acá en la llamada, pero quizás puedes hablar mejor Sí, que yo, Federico, porque empezaste con, con Rob. sí, sí. Bueno, muchas de las disputas que vienen en el futuro están vinculadas con propiedad intelectual, ¿no? Son situaciones que actualmente se resuelven en plataformas centralizadas tipo YouTube. Vos, si vas a YouTube y pones un video, o sea, que es una copia, un plagio de un video previo, te detecta un algoritmo y después te lo bajan o te desmonetizan o, bueno. eh, lo que pasa es que ese proceso se desarrolla de una manera, o sea, no muy transparente. El algoritmo ese es propietario de YouTube, eh, y después si el algoritmo te detecta como una persona que hizo un plagio, bueno, te puede perjudicar, te pueden expulsar, te pueden sacar plata que ganaste con tu video. Y vos podés decir, no es un plagio, vos podés decir que es un video que es legítimamente tuyo, y no tenés forma de apelar y no sabés cómo es el proceso interno tampoco. Entonces, una cosa que nosotros desde hace muchísimo tiempo estuvimos viendo, analizando, es cómo se puede usar los jurados de cleros imparciales, con un proceso transparente, para resolver este tipo de situaciones de una forma que sea
como le dicen, totalmente creíble. Eh, bueno, empezamos a experimentar por ahora con unas imágenes para ver, bueno, si una imagen se parece a una imagen anterior y a veces hicimos una prueba con una muñeca Barbie que era como una especie de imitación. Imagínense una muñeca trucha de Barbie creada por una empresa y bueno, es flagueada como una cosa ilegal porque es una copia. Pero bueno, después la empresa que hizo la copia puede decir, bueno, pero esto no es una copia, o sea que Barbie es la dueña del concepto de, o sea, Mattel es la dueña del concepto de muñeca para niñas de plástico. Y bueno, hay un montón de situaciones en las cuales hay bueno, un montón de conflictos vinculados con ese tipo de situaciones y estamos desarrollando una aplicación que sirve para identificar este tipo de potenciales incumplimientos y después los jurados tienen que definir si una situación de incumplimiento eh, es o no es legítima. Porque a veces hay un parecido entre las imágenes, pero es un parecido justo o legítimo, porque uno puede usar marcas de otros si lo hace en cierto contexto en el cual no está buscando beneficiarse comercialmente. Hay una serie, bueno, los abogados de IP conocen muy bien y nosotros es un segmento que nosotros hace mucho tiempo seguimos y hay posteos nuestros de hace mucho tiempo analizando ese tipo de casos. Como saben, hemos organizado eventos con la OMPI en la Universidad de Neuchatel, somos muy cercanos a ellos y estamos viéndolo hace mucho. Es como decía Vitalik, ¿no? Muchos casos de uso que antes parecían que estaban buenos, pero que todavía no podían funcionar, a veces llega el tiempo de que funcionen y creemos que estamos llegando a un momento en el que esto sí puede funcionar, así que estoy dedicando mucho de mi tiempo a analizar este tipo de casos de uso para ver cómo podemos implementarlo. Como les decía, lo que esto va a terminar haciendo es que los procesos de decisión de si un activo, un asset, viola o no viola la propiedad intelectual de otra persona, se puede resolver de manera transparente, barata y muy rápida usando una combinación de IA con humanos empleados para tomar estas decisiones. Nada, estamos analizándolo. Hicimos una pequeña prueba de concepto con una app que desarrollamos internamente junto con Rob, que es miembro del board de Cleros, que es un experto en el arbitraje, que, bueno, de Abu Dhabi, ¿no? Es un tipo con mucha experiencia en esta industria y además con mucho conocimiento de lo que es el uso de IA para la resolución de disputas y muchas de las cosas que estamos haciendo con IA están inspiradas por el trabajo que él hace. Así que bueno, les iré contando a medida que vayamos avanzando. Estamos también en contacto con protocolos de, o sea, que tratan de tokenizar IP en blockchains y un caso de uso, o sea, claramente muy bueno para Cleros es este tipo de situaciones en la cual eh, hay una situación de conflicto en la cual una persona reclama que alguien violó su propiedad intelectual bajo forma de un token y vos, y Kleros podría decidir, ok, el token este que representa tal propiedad intelectual de tal, sobre tal activo, sobre tal eh, video o sobre tal imagen o sobre tal X cosa, corresponde que sea para tal persona o para tal otra persona. Entonces, esa disputa que pasa todo el tiempo en el mundo real, va a pasar en el mundo blockchain seguro porque es una forma mucho más eficiente de gestionar todo esto. Y bueno, nada, ahí estamos. Y bueno, me quiero ir por las ramas de hablarles de propiedades, o sea, de plataformas descentralizadas de contenidos, tipo como Uyo Music, que empezó en el 2015, que era, en su momento era una cosa totalmente visionaria, pero que era una plataforma que te permitía a vos crear una canción con otras personas, por ejemplo, o un activo de un asset de algún tipo de contenido, y que después las regalías se autoejecuten a las personas que contribuyeron a la canción o al video o a lo que sea. Imagínense si a esto le suman crear videos con, eh, no sé, ChatGPT o la herramienta que exista para crear videos o imágenes y tengas un montón de conflictos en los cuales estas herramientas lo que hacen es reusan contenidos creados por otras personas y después la gente va a reclamar que si esa imagen que están usando, que creó Grok o que creó cualquier otra aplicación, está rehusando parte de su creación anterior, van a reclamar regalías sobre esa imagen.
ya hay casos, o sea, de juicios muy grandes entre, por ejemplo, el New York Times y ChatGPT por el uso de algoritmos para entrenar, por el uso de contenido del New York Times para entrenar a sus algoritmos. Es un mundo realmente enorme en el cual, bueno, me alegra que esté empezando a pasar porque son cosas que venimos viendo desde hace tiempo. Así que, bueno, les iré contando a medida que avancemos con nuestros trabajos investigaciones, pero bueno, un poco yo en mi charla de la HCC comentaba eh, cómo pensamos en esto y los experimentos que estamos empezando a hacer. Así que nada, por ahora es eso y les iré diciendo más a medida que avancemos. Bueno, sí, y si alguno quiere sumarse a esta corte para tener estos casos, es la corte Automated Curation en la V2, en Arbitrum, y el mean stake es bastante más bajo que las demás cortes, así que si tienen una parte de stake que no están aún stakeados en la V2, creo que es una buena idea, si nos pueden ayudar. Y cuanto más jurados tenemos ahí, mejor, porque eh, cuanto más variados sean los paneles de jurados, mejor, porque después tenemos que presentar nuestros resultados y se ve mejor. Sí, y también vale la pena Eh, mencionar también una cosa que estamos por ya deployar dentro de poco, en cuestión de semanas seguramente, un feature muy importante que destraba un montón de casos de uso de cleros, que es el uso de SVTs para elegir jurados, ¿no? O sea, a partir de que hagamos ese despliegue en la versión beta de la V2, vamos a poder elegir jurados que cumplan características particulares como, ok, únicamente en esta corte pueden participar jurados que sean residentes de la provincia de Mendoza. O en esta corte únicamente pueden participar jurados que sean pertenecientes a XYZ DAO. O únicamente jurados que se les puede, o sea, lo que a ustedes se les ocurra de requisito que ustedes crean que para su comunidad es importante, eh, puede aplicarse, ¿no? Si quiere hacer una DAO para un torneo de fútbol, no. Únicamente pueden votar en esta DAO los participantes del torneo que hayan jugado al menos 5 minutos en los últimos X cantidad de partidos. No sé, lo que se les ocurra, van a poder tener una posibilidad de elección de jurados mucho más fina y que responde muchísimo más a los requisitos y las demandas del mercado de los potenciales partners que muchas veces no quieren hacer una disputa y que cualquiera con el token la pueda resolver, porque, bueno, no quieren, es sus preferencias. Entonces, bueno, un desarrollo que nosotros hacemos hace tiempo es em, permitir este tipo de situaciones en las cuales las cortes tienen un requisito de ingreso, que es ese Solva, un token que representa tu pertenencia a cierta comunidad, o puede ser también un skill. Vos tenés que, únicamente la gente que haya aprobado el curso de propiedad intelectual en blockchain van a ser elegibles en tal corte. Bueno, esto abre un montón de casos de uso que antes no eran posibles, así que esto, que es parte fundamental de la escritura nueva de la B2, va a estar ya disponible para usar de acá a un par de semanas. Así que eso es una noticia muy buena. Y después, o sea, esto abre las puertas de cosas incluso inimaginables hasta antes, porque podrían empezar a decir, bueno, queremos que la corte tenga cierta composición de jurados en la cual haya dos jurados que tengan tal conocimiento en tal cosa y que además pertenezcan a tal comunidad y que además, entonces, con ese tipo digamos, de sutilezas en la elección de los jurados, no solamente Kleros puede tomar decisiones más precisas, sino además van a ser vistas como más legítimas porque hay más perspectivas de diferentes personas que participaron en el proceso y eso tiende a generar como más legitimidad a los ojos de los partners. Así que son cosas que van a empezar a estar disponibles de acá a unas semanas. Lo primero que vamos a lanzar es esta versión de SVT para ser parte de la corte y después combinaciones de SVTs estar un poco más adelante. También hay muchas cosas que, bueno, William investigó con el tiempo, ¿no? Porque también crear este tipo nuevo de mecanismos también expone a Kleros a un nuevo tipo de posibles ataques. Entonces, bueno, esto que los cuento así, ¿no? Así como medio como si fuese fácil, hay un montón de teoría de juegos por detrás y, bueno, nada, William, si ustedes ven las charlas de William,
a lo largo del tiempo van a ver cómo él presenta estas diferentes situaciones. Y después de ahí también vamos a empezar a incorporar otras herramientas, como por ejemplo eh, lo que se llama, yo lo llamo asuntos internos, ¿no? Es una corte en la cual si uno sospecha que un jurado se comportó de manera incorrecta porque tenía una colusión con otros, lo podés como que acusar en una corte de cleros, que es la corte de asuntos internos, o no creo el nombre que le dimos, Juror Misbehavior creo que era, y entonces esa persona Sí, podría ser penalizada, bueno, de X forma, con lo cual también genera es una respuesta para situaciones en las cuales la gente no quiere usar cleros en situaciones en las cuales perciba que hay un conflicto de intereses. A mí no me gusta mucho comentar sobre otros proyectos, pero bueno, hay una situación bastante pública de algo que pasó en un mercado de predicción, en la cual el tipo de acusaciones que hay es de este tipo, un tipo de conflictos de interés que, bueno, los mecanismos totalmente permissionless y tokenizados no siempre resuelven de la manera correcta y eso también afecta a cleros, digamos, tradicional y también nos han pegado bastante por eso, dicho sea de paso. eh, y bueno, digamos que estos nuevos mecanismos con SBTs y con Neural Misbehavior Court pueden resolver estas situaciones y pueden también generar mucho más confianza para posibles partners. Así que nada, eso va a empezar a desplegarse de acá a unas semanas, así que es una muy buena también noticia para nosotros. No sé qué más para hoy, Jim. ¿Tenemos algo más? Ya estamos casi 50 minutos, así que no sé si algo más que queramos contar. sí, sí, bueno, iba a comentar de este caso, porque tenemos una disputa abierta ahora mismo. También es como una prueba para ver cómo reaccionan nuestros jurados, qué tipo de evidencias proponen. Y también hay un mercado de SEER que es como un espejo de esta disputa que fue en una plataforma de prediction market, bueno, Polymarket, básicamente. Y la parte interesante es que los jurados están en votación ahora y los traders de SEAL pueden eh, hacer trading de los resultados de acuerdo con lo que piensan que los jurados van a votar y así pueden tener como una idea de cómo se comportan los mercados cuanto a esto. Eh, También es algo que, bueno, llamó mucho la atención de cleros, a cleros las últimas semanas, también por la manera con que funcionan las apelaciones en cleros y también por lo que dice Federico, que estamos haciendo ese research de otros métodos de sorteo de jurados y de dispute kits que pueden tener una solución a este tipo de ataques, digamos así, de otra manera. También creo que una cosa interesante es que el equipo también está trabajando con Shutter para implementar los votos privados con una sola transacción. También es un dispute kit diferente, que sería como un Lego diferente en la corte. Y había algo más que iba a mencionar sobre eso. Ah, sí. Bueno, hay un protocolo que trata de resolución de disputas de IP que justamente usa un oráculo de la competencia y viendo ese tipo de resoluciones bueno, no son las más confiables, una de las primeras preguntas que uno se hace es, ¿por qué no crear un panel de expertos en resolución de disputas de propiedad intelectual? Y bueno, eso con este nuevo módulo va a ser algo posible de hacer. Eh, Creo que de mi parte sería eso. Ya tenemos 21%, 22% del staking. Así que si no tienen stakeado el PNK, háganlo. El programa de incentivos de Scout, que estamos hablando de hacer cambios para el próximo mes, pero ya tenemos en este mes corriendo con las últimas reglas y vale mucho la pena hacer envíos ahí porque
también estuvimos teniendo muchas conversaciones sobre nuevos Block Explorers, integrando nuestras listas, nuevas wallets, como que las listas están ahora tan completas que tenemos ya partners que nos escriben a nosotros, así que eso está muy bueno. De hecho, Somos famosos en eh, en el mercado de curación. sí, bueno, creo que no, tenemos las listas más completas que son curadas por la propia comunidad. Eso eh, creo que ya es un hecho. Y hace, creo que 2 semanas, empezamos a enviar datos a Block Scout. Así que ya, vamos a decir, 50% de los Block Explorers son basados en Etherscan y ya tienen integradas nuestras listas, y los 40% probablemente tienen integrado con Block Scout, y ahora empezamos a integrar con algunos de estos. Y también estamos hablando con Otterscan, que creo que ya sería 99% del mercado, así que estamos bien parados. El monopolio de la curación. Sí. Sí. Bueno, creo que ya estamos por hoy, ya estamos un rato largo. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir. Espero que, bueno, que perdonen la ausencia en las últimas semanas, pero bueno, estábamos todos en la conferencia y con otras cosas, y incluso también de vacaciones algunos. Así que bueno, esto fue una pequeña actualización que les permite entender dónde estamos parados. Y bueno, se vienen cosas muy buenas las próximas semanas, como les contaba. Así que bueno, nada, nos estamos viendo pronto y hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau, saludos para todos.